Va. Ya. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de La Cueva de las Hadas. Hoy día vamos a hablar de cómo atravesar un duelo. No. Cómo volver a ti durante un duelo amoroso. Y para eso tenemos de invitada a Bau. Bau, ¿te quieres presentar? Y bueno, primero quiero darte las gracias, Ro, por haberme invitado. Bueno, mi nombre es Bárbara, pero la gran mayoría me conoce como Bau. Este fue un nombre que nace desde la universidad, precisamente cuando estaba estudiando psicología, Ujú. y desde ahí que lo uso siempre y en todos los lugares. Yo soy psicóloga, psicóloga clínica y educacional. que, y me he ido especializando en distintas cosas a nivel profesional. He trabajado un poco en la línea como especializándome en lo infanto juvenil. Hice también algunos estudios de facilitación de biodanza, entendiendo que el cuerpo también requiere, eh, que es algo que también nos ayuda en los procesos. Estudié también Emotion Processing, que ahí trabajamos ya más directamente solo con el cuerpo, sin la palabra. Es una visión más como desde la línea, un poco desde la Gestalt y el psicoanálisis, como que va combinando ambas cosas. Yo no lo considero solo de una línea, sino que siento que las combina ambas. Y la verdad es que con el tiempo viví una situación bien particular, un duelo amoroso que no, siento que me hizo transformar mi vida, me hizo mirar muchas cosas de mí, y desde ahí he dedicado un poco mi carrera a poder acompañar estos duelos, ya sea con cuando hay hijos incluidos, que eso ahí ya toca mi historia personal de mi infancia, y también cuando tú estás sola o solo atravesando un duelo amoroso, porque me enfrenté con hartas situaciones en ese duelo, y Ujú. que me dije, me gustaría que cuando alguien llegue a mi consulta y esté pasando por esto, me gustaría que hacerlo de manera diferente. Ujú. Mm. Eh, Eso, me Gracias. siento así como... Sí, perfecto. Vamos a ir preguntándote, ¿bien? Te quiero preguntar primero, ¿de qué habla? O sea, cuando hablamos de duelo amoroso, ¿de qué se trata específicamente? El duelo amoroso específicamente es cuando tú pierdes a una persona que tú amaste o amas y tenían en conjunto sueños, proyectos de hacer cosas, y ese vínculo se decide terminar. Ya Mm. puede ser por la muerte de la persona, o porque hay algo que sucede en el vínculo que se termina por un engaño o por daño emocional. Ujú. Entonces, el duelo amoroso específicamente tiene que ver con eso, Ujú. como la pérdida de alguien con la que tú tenías proyectos en conjunto, y esos proyectos ya no están una vez que la relación se termina. Ujú. Ujú. Y porque duelo en general lo ocupamos como cuando una persona ya no está, ¿cierto? Como físicamente. Entonces, Lo que pasa, la pregunta es como, ¿cómo una ruptura emocional puede quizás equivaler o doler tanto como una pérdida física? lo que pasa es que el duelo en sí tiene varios matices. El Mm. duelo en general es una pérdida. Ujú. Eh, no específicamente está el duelo, por ejemplo, cuando alguien muere, pero también está el duelo de una pérdida cuando alguien ya no está o no va a ser parte de tu vida, que también es como un tipo de muerte también que le damos, Mm. porque finalmente es una persona que, dependiendo de cómo fueron las circunstancias, eso no es, va a ser una persona que no va, va a pasar a no ser parte de tu vida. Entonces, de alguna u otra manera, si nosotros empezamos a ir al fino y profundo, es como mirar y decir, claro, esta persona es como existe, solo que ya probablemente no va a ser parte de mi vida. Y eso es un duelo también.
que es mm, distinto a este otro que tú mencionas. mm, Porque el duelo en general, en sí el duelo lo que tiene que ver es la pérdida de algo. ujú, Pero cuando le agregamos el duelo amoroso, estamos perdiendo a alguien. ujú. ¿Me Y siempre nos entiendes? referimos como a parejas, en general se habla de, ay, perdón, en general se habla de parejas. En el duelo amoroso, yo por lo menos lo que trabajo, sí, es la ruptura de la pareja, Ujú, ya como el foco que yo le doy. ujú, No podría ser tan tajante de decirte como, pero, como así, pero yo por la especialización que he ido trabajando, ha sido mucho como cuando una pareja ya deja de estar junta. ujú, ujú. Y Bien. en general llega acá en terapia el que salió más dañado de ese vínculo. O el que quiere como hacer algo con ese malestar, quizás. Sí, pero bueno, de ahí lo vamos a ir conversando, pero en general llega quien salió mucho más herido, porque pasan un montón de dinámica. A veces yo tengo pacientes que llegan, por ejemplo, y quieren volver como vienen a terapia porque quieren volver con sus parejas. Mm, Entonces yo les digo como, démonos la oportunidad de trabajar, mirar qué pasó y después tú me cuentas si realmente quieres volver ahí o no. Y en la mayoría de los casos, claro, te das cuenta que por algo ese vínculo se quebró también, como no es solo porque sí, sino pasan cosas que tú dices como, claro, cuando una vez que yo trabajo en mí, digo, Oye, te parece que esto no va a jugar conmigo. con eso que dices, como qué tan común es eso de que, a pesar de quizás lo doloroso o dañino que pueda haber sido el término, las personas quieran volver? ¿Y por qué pasa eso? Es súper común porque igual va a depender mucho del vínculo. O sea, nosotros tenemos que pensar que cuando una persona termina una relación, no solo está terminando con esa persona. Ujú, Nosotros generamos toda una identidad también de pareja, como quién mm, soy, por ejemplo, en este caso, quién es Bárbara cuando está en una relación o quién eres tú, estando tú con tu pareja. Hay ujú, toda una identidad que se arma, hay proyectos que se arman. Entonces, hay dinámicas que nosotros también nos acostumbramos a tener en ese vínculo. ujú, Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy y aprendí desde chica, ponte tú, que, no sé, mis papás me amaron súper poco, eh, con suerte estaban, yo nunca sentí disponibilidad hacia mi persona, dentro de mi entorno familiar y de repente aparece esta persona que yo amo y que además me recuerda un poco que es la misma dinámica que yo tenía en mi casa, ¿ya? ujú, Entonces, esta persona a mí me puede dañar, pero yo estoy tan acostumbrada a ese trato que no lo veo. Y ujú, se empiezan a generar unas dinámicas a nivel químico también, donde yo me empiezo a acostumbrar a eso. ujú, Es como que hay químicos que nosotros vamos, específicamente no recuerdo el nombre ahora, pero hay químicos que son como una droga, ¿me entiendes? Como que nos acostumbramos a la pelea, nos ujú, acostumbramos a constantemente una y otra vez, es como que hay una satisfacción en esto de pelear, ¿no? ujú, Entonces, cuando una persona llega acá, y claro, nosotros decimos, pero pucha, la dañó un montón, ¿por qué quiere volver? Yo creo que ahí tiene mucho que ver con, quiero volver a lo conocido. ujú, Yo te acuerdas que te mencioné como, cuando yo soy chica y me aprende a querer de una manera tan carente, obviamente yo quiero volver hacia ese mismo lugar que yo conozco, porque ujú, no conozco otra forma de amar. Me ujú, acostumbro a que esa persona me trate mal, me acostumbro a que esa persona me dé lo mínimo. ujú, Yo, y aparte empieza a pasar una cosa muy cómica, o sea, yo le digo cómica, que digo que es paradójico, que además nosotros nos ponemos en un estado que nuestro cerebro, como que de alguna manera, siempre nos va a defender un poco del dolor. ujú, Entonces es como que nuestra parte racional se nublara, entonces yo solo veo lo bonito de lo que era la relación, ujú, que es estar a sentirme acompañada, sentir que había alguien, empiezan a nacer millones de creencias de, es que si yo no estoy con esta persona, entonces esta persona se va a ir de mi vida, yo no voy a volver a estar nunca más con nadie, ujú, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de repente cuando ya el dolor disminuye un poco,
y logramos entrar en un poco más de profundidad, nos damos cuenta que realmente no éramos felices dentro de esa relación. ujú, De que en realidad estaba siempre en estados ansiosos, en estados de angustia, en estado de alerta constante, en que si yo traía algo que a mí me molestaba o no, no había espacio para escucharme, había mucho cuestionamiento hacia mí. Entonces es común que la gente quiera volver, porque ujú, detrás de una ruptura, claro, quizás el entorno logra ver que, oye, esta persona dentro de esta relación no está siendo feliz, ujú, pero quien está involucrado no es solo perder ese vínculo, ujú, tocar toda una herida que hay detrás de ujú, eso ujú, y cómo yo la afronto, ujú. cómo lo hago. Y en eso, Pau, que dijiste como, claro, que una cosa que cuesta al final de salir de ahí es que es lo conocido, es la forma de amar que conocemos. Entonces Exacto. me pregunto, ¿cómo creamos o descubrimos nuevas formas de amar y de ser amados? Como, ¿eso es parte del proceso? Sí, o sea, lo primero que a mí me ha gustado mucho, porque pero lo primero que es importante saber es que cada historia que llega acá es distinta, e incluso la mía. Porque lamentablemente si nosotros nos vamos a la literatura tiene mucho, incluso yo tengo pacientes a veces que googlean así ya, pero ¿en cuánto tiempo yo ya debería pasar este duelo? Ujú, Y claro, está muy determinado que ya en 6 meses tú ya tienes que estar fuera de esto. Entonces, claro, la persona se reangustia cuando pasan 6 meses y en verdad sigo como extrañando y queriendo a esta persona. ujú, Pero cuando nosotros vamos mucho más profundo, em, primero es tomar a la persona y validar todo lo que le está pasando en ese minuto, ujú, para que nosotros podamos después indagar en su historia. ujú, ¿Me entiendes? sí, ¿Cuáles son los tipos? Porque en general nosotros si empezamos a indagar en nuestra historia nos damos cuenta que el tipo de persona se va repitiendo con el tiempo. ujú, Y es porque también hay una cosa que estamos programados también. Cuando yo recibí poco amor, estoy programada para recibir poco amor. Por ujú, lo tanto, cuando llega alguien a tener un gesto así de pequeño, así como me abrió la puerta, por darte un ejemplo muy arcaico, uy, yo lo veo como algo genial, porque eso nadie lo hizo nunca por mí. ujú, Entonces, cuando yo logro mirar mi historia de frente, es cuando yo puedo empezar a reprogramar mi forma de amarme y poder amar. ujú, Como atreverme a decir más cosas, atreverme también quizás a pedir. Porque también hay un cliché hoy día también. Hoy día es como, ya, pero que tú tienes que estar sana para que a ti te amen. Y eso no es real, ¿cachai? Eso es como, imagínate, es como casi que te estáis diciendo como tenés que ser súper perfecta para que te quieran. ujú, Y eso no es así. La realidad es que esto es lo que yo soy, vengo con mis heridas, vengo con mi historia, la voy a transformar, ujú, la puedo transformar, pero esa historia tú no la vas a borrar de ti. ujú, Van a haber actitudes que el otro me va a traer que a mí me van a doler igual. ujú, Solamente que desde lo que hacemos acá es que yo la pueda mirar y estar más atenta y decir, uy, parece que esta persona hizo esto y yo quiero arrancar. O ujú, también cuando yo veo una actitud donde yo me veo denigrada, poder traerlo y decirlo, como, oye, ¿sabes qué? No, no me parece que tú me hables de esta manera, o si tú quedas de acuerdo conmigo en algo, o sea, te agradecería que tú me avisaras si esto va a ser sí o no. Te empiezas a atrever a traerte, que es algo que cuando chicos, nosotros como niños, como niñas, queremos sentirnos amadas por nuestros padres, por lo tanto, reclamamos poco también, porque no queremos que ese amor se vaya. Entonces, claro, yo crezco con esa idea y cuando grande me doy cuenta que es como que lo doy todo por el otro y el otro no me está dando nada, pero yo lo estoy dando todo porque me voy a aferrar ahí. ujú, Entonces, lo que hacemos acá es poder, siempre nosotros nuestra historia la vamos a poder transformar.
nosotros el ser humano tenemos esa gran capacidad de poder transformar eso. ujú, Pero para que eso suceda, yo tengo que mirar con total honestidad cómo fue mi historia. ujú, Y es una historia que te acompaña. Es como mi tendencia va a ser esta, pero va a llegar un momento que aunque esta tendencia está ahí, yo voy a decir, uy, esto yo ya lo conocí, ya sé más o menos cómo es, tengo claro que si yo voy y lo doy todo, yo voy a quedar mal, esta persona se lo estoy tratando de traer, no me está escuchando, entonces yo mejor me retiro. ujú, Puede llegar alguien para ti distinto, ujú, pero aquí yo digo, aquí hay que ser valiente para tirarse, es como decir, es atraerse, nosotros eh, de alguna manera cada vez que yo le digo a las chicas, yo, porque acá también mi trabajo como que es, empoderamos harto también el proceso, entonces como nos salimos del lugar de víctima y también empezamos a mirar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero elegir? Y obviamente uno se encuentra con un montón de etiquetas que te van colocando en el camino, pero lo importante es tú dejarte en un buen lugar. ujú, ¿Ok? ujú. Se toma el tema. Bien, o sea, como que por lo que me trajiste, em, se vuelve clave un acompañamiento psicológico al parecer, como esto de crear nuevas formas de amarte o de amar o de ser amada, tiene mucho que ver con el poder sostenerse en un proceso terapéutico, ¿no? Y lo que pasa es que yo lo que, o sea, creo que es importante, ¿por qué para mí es importante que, que los duelos amorosos sean acompañados de una terapia? Porque muchas veces cuando yo estoy en ese dolor o en esa pena, de alguna manera, no sé, es como, se puede volver un proceso súper traumático, porque siempre va a haber imagínate, tú estabas en una relación tóxica donde estábamos acostumbrados a pelear una, dos, tres, cuatro, cinco veces, o sea, yo te digo, yo creo que yo le pedí a mi ex conversar como 800 veces, o sea, porque en el fondo con el tiempo me di cuenta que en realidad no era adicta a la relación, era adicta a la pelea que se producía en la Mm, relación. ujú, Entonces fue un poco también desintoxicarme de eso y ujú, obviamente ahí yo tuve un buen acompañamiento que me hizo entender que en realidad no era que buscaba mi expareja, lo que buscaba era la dinámica me ponía en algún lugar, ¿no? mm, Y hay un montón también de cosas que van pasando. Entonces, una que el acompañamiento terapéutico lo que hace es que tú te puedas sentir como que no sea un espacio de trauma. Y además, ¿sabes qué? Paradójicamente, que es lo que me gusta que se vuelva acá, que acá tú realmente puedes decir lo que lo que te pasa. Porque nosotras, sin querer, como que para poder sostener ese dolor, hay que estar preparada y no mm, hay que enjuiciar a la persona. Porque uno también escucha de todo, po. ¿Cómo va a estar enamorada de ese ser humano? Y uno es como, ya sí, yo entiendo que yo no tengo que estar enamorada de esa persona que me hizo daño, ujú, pero una parte de mí sigue queriendo a esa persona. Entonces, claro, tu entorno se escucha, se cansa de escucharte decir estas cosas, entonces la persona lo que empieza a hacer es como a quedarse callada, a no decir nada, a retraerse, no, ya bueno, como voy a, como, porque también el mundo espera a que tú estés como resuelta en un par de meses, ¿cachai? mm, Pero cuando tú realmente estuviste enamorada de esa persona, realmente te ilusionaste, pensaste que iba a tener familia, que iban a comprarse una casa, se iban a pegar un viaje. Imagínate lo que es lidiar con todo eso. Y el mundo además, espera que tú estés súper parada, ¿cachai? Como, ya bueno, 6 meses, déjalo estoy ir. súper bien. Y es un trabajo que tiene un tiempo tan individual, Ro. Mm, ¿Sabes qué? Es como, yo tengo acá chicas que la hacen así súper rápido, pero también tengo otras que se han tomado su tiempo y les duele ujú, porque está esa controversia todo el tiempo. Entonces acá lo que nosotras buscamos es poder entrar lo más honesto contigo, ujú, porque mientras más honesta tú seas contigo, es como darle un lugar a ese dolor, ujú, ¿cachai? Es como decir, yo sé que yo no debería amarlo, pero yo igual sigo enamorada de esa persona. ujú.
yo sé que no debería amar a esta persona que me hizo esto, pero yo amo a esa persona. Entonces, acá aparece de todo. Después, igual nosotras ya llega un momento en que lo empezamos a hacer más liviano y ahí como que empieza a aparecer de a poco la risa, de cómo mirar más irónica las cosas. Mm, También saber que hay muchas relaciones que se terminan y que nunca vaya a tener una explicación de qué fue lo que pasó, mm, porque es súper cómico, como que yo algo que me he dado cuenta es que no sé en qué minuto nosotros como sociedad, así como decidimos amar a un otro o una otra, en qué momento decidimos entrar en el silencio y hacerle notar al otro que yo ya no quiero estar, en vez de ujú, sentarnos y decir, mira, ¿sabes qué? En realidad me gusta otra persona, o ¿sabes qué? Me doy cuenta que esta relación me sobrepasa. ajá, Como que esos términos son súper dolorosos, po, porque ujú, además te dejan con un cuestionamiento. Como, entonces, la terapia termina siendo clave porque indagamos en todo eso. O sea, ujú, es como realmente aquí es mirar la frustración frente a frente y cómo la viviamos, cómo la mm, miramos, qué hacemos. Tengo pena, ¿qué hacemos? Estoy enojada con esta persona, ¿cómo veo ese enojo? Porque ujú, si bien la gente y tu entorno que te ama, te quiere, siempre va a ser va a estar permeada porque te ve sufrir. Y nosotros no queremos ver sufrir a una persona que queremos y amamos. ujú, En cambio, un psicólogo es más parcial, está más afuera. Por ujú. lo tanto, también te puedo acompañar desde otro lugar. Y no significa que yo no soy, que soy indiferente a ese dolor, Claro. pero entiendo por lo que están pasando, ¿no? Es como, entiendo que quieras volver con él, Mm, entiendo que tú quieras hacer esto, como, pero recuerda también esto, es como, este trabajo es constantemente traer de vuelta a la persona, porque como mm, te comenté en un momento, nuestro cerebro, nuestro lado racional está un poco raptado por lo emocional, ujú, entonces nosotros estamos en un principio en la idealización de esta persona. ujú, Entonces acá es mucho volver a traer una y otra vez, como, sí, tú amas a esa persona, pero ¿cómo te sentías también? Porque también desde ahí vas empoderando, es como, sí, pues esto a mí me recuerda a esto, cuando yo era chica, y me mm, acuerdo que, ¿me entiendes? Como, es todo mm, un trabajo que se hace para que tú puedas amar desde un lugar distinto, ujú. Y diferente. hay como indicadores, por decirlo así, como de un duelo que se está llevando desde un lado como sano, por decirlo así. Como qué cosas te evidencian eso. Por ejemplo, yo lo que veo cuando un duelo está, porque, a ver, como es complejo decir si un duelo está siendo sano o no, pero creo que cuando una persona ya está constantemente, mira, es que yo he visto de todo tipo de duelo, y creo que un buen indicador es cuando la persona empieza también a tomar responsabilidad de sí misma. Y es Como puede como tener que decir, ver con ¿sabes? esto de salir de la Claro. víctima, ¿o no? Claro, como es que a mí no me gusta mucho ocupar el término de víctima porque yo realmente creo que hay personas que están en una relación donde efectivamente son víctimas. O sea, Ujú, tenemos personas que están con relaciones narcisas o personas que están con personas que las maltratan física y psicológicamente. Y mm, si bien hay una historia, hay víctimas ahí. Y hay una víctima que hay alguien que está ejerciendo un poder sobre ti, mm, ¿ya? Entonces, pero sí creo que un buen indicador es cuando estás haciendo un buen duelo es empezar a aceptar que tú sí, por ejemplo, te voy a volver a decir esto, yo sigo enamorada de esta persona, pero no voy a hacer nada porque empiezo a entender que acercarme a esa persona me produce daño, me mm, hace mal. Por ujú, ejemplo, hoy día yo pensaba en esto que está el famoso Mercurio retrógrado y todos ujú, dicen, ay, va a volver tu ex y todo. Tengo que decirle a las chicas y a todos, como podemos tener todas las conversaciones que tú quieras. El ujú, problema es cómo yo me voy a tomar. Entonces, cuando tú me preguntas qué indicador, el indicador es como yo le empiezo a dar espacio a mis necesidades. Es ujú, como si yo tengo ganas de llamar a esa persona, ujú, solamente que voy a elegir no hacerlo porque sé que si yo lo hago,
voy a quedar mal, ujú, voy a querer fumarme la vida, voy a querer quizás ir a tomarme la vida, quizás me voy a meter con otras personas, me voy a sentir mal. ujú, Entonces empiezo a tomar decisiones que son en beneficio a mí. ujú, Es un buen indicador. Es ujú, como, sí, tengo este deseo, quiero hacer esto, pero ujú, no lo voy a hacer porque sé que si lo hago, no estoy. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, mucho cuando acá en terapia aparece esto de que de verdad que yo admiro a cada persona que realmente decide hacer un duelo distinto, como me saco el sombrero, porque imagínate, tú literalmente tienes tu corazón destruido, literal. ujú, Y me gusta cuando me dicen, tengo muchas ganas de hablarle, pero no estoy preparada. ujú, O cuando el ex vuelve y son capaces de decir, no, yo no estoy preparada para hablarle, entonces yo no lo voy a hacer. Y ujú, ahí llaman a una amiga y volvemos a hablar del tema. Entonces, esos son indicadores que te está diciendo como, claro, la persona está siendo capaz de elegir desde otro lugar. O sea, es como, no estoy negando lo que me pasa, tengo un montón de ganas, solamente que lo único que yo estoy dejando de hacer es una acción diferente. O sea, en vez de ir a hablar con esta persona que probablemente me va a dejar en un pésimo lugar, mejor voy, me desahogo con mi amiga, que sé que me ama, que sé que me quiere, que sé que va a estar. ujú, Y ahí ya estoy haciendo algo distinto, y eso ya es un indicador. ujú, O cuando ya empiezo a sentir que me gustan otras personas, ujú, también es un indicador. Ah, porque mi corazón ya se está abriendo, ¿cachai? ujú, O como que me empiezo a sentir con más ánimo, o empiezo a tener ideas para mí, cuando empiezo a encontrarme con mis gustos. ¿Sabéis que tengo ganas de ir a bailar o tengo ganas de tomar un taller de canto o un taller de escritura? Como empiezas a descubrirte ujú, quién eres sin esa persona. ujú, Esos son indicadores de cómo vamos bien. ¿Qué es ujú. lo que yo quiero hacer? También me empiezo a dar cuenta como, oye, realmente no me gusta que me traten de esta forma. Y lo empiezas a atraer. Más claro los sí y los no, ¿no? No. Sí, empiezas a tener más claridad y empiezas también, yo le digo a toda la gente acá que es bueno verbalizar lo que tú requieres y necesitas también con un otro, porque nadie tiene una bola de cristal. Entonces, hoy Mm, día nosotros igual vivimos mucho en una sociedad muy ofendida. Entonces, cualquier cosa que nosotros traemos es como, "Ah, pero es que yo me siento de una manera que no sé qué ella". Entonces, como, a ver, cuando yo estoy en relación, necesito que tú me digas lo que tú requieres y viceversa. mm, Entonces, acá en terapia aprendemos mucho a hacer esto, como a preguntar, oye, ¿qué pasó? Como, ¿o qué está pasando? Te noto extraño. mm, Em, Sucedió algo. Empezamos a conectar también como yo me quiero sentir en una relación. Y también yo digo, pucha, no hay que ser menos de lo que uno es nomás, po. Así como no hay que pedir menos de lo que uno realmente da también en una relación. Así no mm, se vuelve muy desequilibrada. ujú. Vau, te quiero hacer una pregunta que todo el rato he tenido pensando. ¿Por qué Sí, hablas todo el rato como de que tus consultantes son mujeres? No sé porque la si, gran... como Sí, qué relación ves tú ahí con el tema género o si es simplemente porque tú te diriges más a mujeres, si tienes como la datos más verdad, macro. mira, honestamente yo he dedicado más mi trabajo a mujeres. Ujú, Ya, la verdad es que yo, ¿sabes a quién yo he atendido? Hombres que en duelo han sido adolescentes. ya. La verdad es que yo hablo mucho más de mujeres porque yo me especializo más en trabajar con ellas. No me especializo tanto en trabajar con los hombres, por lo tanto tampoco te podría entregar un dato como específico con Ujú, respecto a cómo ellos hacen el duelo, porque no es algo que yo me he dedicado a especializarme. Eh, la vida de alguna manera me ha llevado, y esto yo lo digo así, como me ha ayudado más a acompañar a las mujeres en los duelos. Entonces, específicamente yo trabajo más con ellas. ujú,
Y cuando me ha tocado un duelo, como te decía, amoroso de un hombre, ha sido adolescente, porque ellos son intensos. A mí me encanta la forma que ellos tienen de amar, es como intensos, se enamoran y le dan. Pero también está que hoy día ellos también están muy como, entra una, sale otra y así sucesivamente. Ujú, Entonces, por eso yo te hablo más de mujeres, porque en realidad vienen acá a mi consulta muchas más mujeres. Los hombres que yo he tenido acá en consulta vienen como con otras cosas a contar. ujú, Em, Dentro de otras, como otras cosas, pero lo que tiene que ver con el corazón en general acá son las mujeres las que vienen mm, específicamente conmigo y para mí también me es más fácil acompañarlas porque yo sí siento que hay una diferencia en cómo pasa el duelo un hombre a una mujer. Y también creo que hay diferencias de personas, como somos todos tan distintos que, mm, no sé, no te podría decir específicamente cómo lo pasa uno y el otro. ujú, Yo siempre trato de enfocarme más en la individualidad de cada uno, ujú. ¿ahí? Pero sí, acá llegan muchas más mujeres. Me gusta también eso igual en todo caso. Ajá. Sí. Oye, a ver qué otras preguntas tengo aquí. Una que es similar a la que ya pregunté, pero que asociándolo, bueno, yo nunca he vivido como un duelo amoroso, así como tal. A pesar de que después de la primera vez que me sentí enamorada, empecé a llorar con las películas de pareja donde uno se moría, como que empecé a empatizar con ese dolor, que antes para mí era como, ¿por qué lloran? Como, ¿qué importa? Em, y me imagino, estoy trayéndolo como desde los duelos que he vivido de personas que han fallecido, pero no parejas, sino que familiares, etc. Y que cada cierto tiempo igual me visita ese dolor, como no sé, de pronto veo una foto y me conecto igual con la tristeza, o como con las ganas de que estén, pero no están. Entonces, esto también es como parte de ese proceso de duelo amoroso, como de vez en cuando, no sé, 3 años después acordarte o encontrarte una carta o qué sé yo, y como que esas emociones también, me imagino que siguen siendo parte, como que igual hay una cosa media cíclica, ¿no? Qué lindo lo que me preguntas, porque sí, o sea, mira, lo primero que hay que entender, o sea, aquí también, este es un trabajo que yo igual lo descubrí conmigo primero, Ujú, que es como cuando para ti alguien fue importante, va a quedar siempre como grabado como alguien de tu historia, haya sido alguien bueno o alguien no, alguien malo. mm, Entonces, cada cierto tiempo uno va a tender a recordar a esa persona, ya ujú, sea porque te hizo muy bien o ya sea porque te hizo mierda. Perdona que lo diga así, pero es verdad, es como nosotros no podemos borrar nuestra historia, ujú, pero sí podemos decidir qué lugar le damos a esa persona. Yo en lo personal, me acuerdo que la última relación que tuve, que ahí fue cuando yo decidí específicamente especializarme en los duelos amorosos, si bien yo logré reconocer que fue una persona importante para mí, pero es una persona que a mí tú me preguntas y a mí no me gustaría volver a cruzarme nunca más en mi vida. ¿Me ujú, entiendes? Es como, y a veces me acuerdo de situaciones que vivimos, pero lo miro con más objetividad nomás. ujú, ¿Me entiendes? Es ujú, como, y eso yo siento que uno de los procesos más difíciles que uno pasa, porque es como decir, oye, yo sentí que esta persona igual me dañó un montón, pasaron cosas, y, pero fue alguien importante también. Entonces lidiamos también con esa dualidad. ujú, Y al fin y al cabo es algo que es alguien que tú no vas a borrar de tu vida. Yo hasta me acuerdo hasta de mi primer pololo, pues ujú, imagínate. Y solo que yo siento que la única diferencia con el duelo de un ser querido, como la muerte de un familiar, es que acá uno lo mira desde una perspectiva diferente. Yo siento que es muy distinto cuando se nos muere nuestra abuela querida o nuestra mamá, nuestro papá, a cuando nosotros perdemos, cuando se rompe esta relación con esta pareja. Creo que ahí entramos en un proceso de darle un lugar distinto, de reconocer quién fue para mí y que de vez en cuando, claro que va a aparecer.
Ujú, en alguna historia, de repente vas a caminar por una calle donde quizás se súper mega amaban y te vas a acordar y pueden pasar dos cosas, o decir, ¡ay, que estuvo lindo! O decir, mira este weón, qué paja, porque también te vas dando cuenta de cosas, pues y uno dice como, no me invitó ni un helado de 100 pesos, weón. Ah, ¿cachai? Como que, pero eso ya después va pasando con el tiempo, ¿no? A veces nosotros aquí en terapia nos reímos un poco de eso, como, porque es una pregunta que me la hacen harto y es como, y yo creo que es la etapa más difícil, que es como, ¿qué lugar le doy a esta persona? Y mm, también les digo, como, porque también hay una fantasía de que nosotros vamos a venir a terapia y nunca más nos vamos a acordar de esta persona. mm, Y la verdad es que puede que aparezca y de repente te vas a acordar. Y también eso, como tú me preguntáis de los indicadores, también eso va a ser un indicador, porque a veces te vaya a acordar de él y cuando ya no llegue quizás a dolerte, también vaya a decir, ah, ya, esta persona ya en verdad ya no es nada más que un buen pasado nomás. ujú. ¿Cachai? Tengo Entonces, dos preguntas más antes de que terminemos. Me dale. gustaría. Como ahora que traes todo esto de qué lugar darle, pienso como, ¿qué lugar? Yo no me sé las etapas del duelo, no sé si esto será parte de las etapas o algo así. ¿Y qué lugar tiene, si es que lo tiene, el perdón y la gratitud? Como del proceso o de la persona, como existe eso como una sugerencia, invitación, algo que aparece espontáneamente, algo que quizás no aparece nunca. O sea, mira, yo con esas dos palabras yo tengo harto cuidado en trabajar, ¿ya? Ujú, Porque yo, como te decía en un principio, a mí, con esto de la víctima y de ciertos vínculos, cuando, por ejemplo, hay muchas víctimas de algunas relaciones que casi que tenéis que dar las gracias porque ¿qué te enseñó esta situación? ujú. ¿Ya? Como a eso quería ir, sí. Y si bien la vida te puede enseñar cosas, pero ojalá uno no tuviera que aprender así. Mm, Y te lo digo así como bien en serio, como yo tengo mucho cuidado con eso porque cuando tú sales de un abuso de un narciso, cuando sales de un abuso psicológico y físico, la persona no tenía cómo ver que eso venía para ti. No mm, tenías cómo verlo. No tienes cómo. Y eso es difícil. mm, Y lo que sí el trabajo que yo hago acá es que, porque después el enojo deja de ser con la persona. mm, Después el enojo es contigo, ¿cachai? mm, Entonces, el perdón que nosotros acá, por lo menos yo trabajo, es como yo me doy un buen lugar y me empiezo a tratar bien. mm, Porque empieza a aparecer mucho, puta, que yo fui tonta, mm, perdona las palabras, pero fui hueona, cómo no lo vi. Pero es que como no teníamos cómo verlo, si yo cuando me meto en un vínculo, claro, yo puedo mirar tu comportamiento y todo, pero yo también creo en tu palabra, po. O mm, sea, ojalá uno tuviera una bolita para mirar y decir, pues esta persona me va a hacer mierda en 3 años más. O sea, por tal pésimo, no me va a considerar, no me va a ver, ¿me entiendes? mm, Entonces, yo más que las, porque en el fondo, cuando nosotros, siempre el perdón tiene mucho esto como ya, pero perdón igual a esta persona. Y es como, en realidad es darme un buen lugar a mí. mm, Y yo le digo a todas las chiquillas como, incluso a los chiquillos que vienen acá, que son los menos, los adolescentes que vienen con su corazón destrozado, es como yo me doy un buen lugar en esta situación. Yo no mm, tenía cómo verlo. Y eso a mí no me hace huevona ni tonta la situación que yo pasé. mm, Porque hay una historia. Si a mí me hubiesen amado de chica desde un lugar distinto, claro que yo hubiese visto esto y digo, ni que me meto, mm, pero no tengo cómo. Siempre hay algo internamente que de alguna manera me programa para ciertas cosas, que no quiere decir que no lo pueda transformar. claro. Y la gratitud creo que viene después, y eso nace de una manera espontánea, cuando yo ya estoy bien parada, cuando ya logré ver cosas, cuando ya me reprogramé, cuando
cuando yo veo que realmente todo esto fue, ahí yo digo, pucha, sabéis que gracias, porque finalmente hoy día me doy cuenta qué es lo que yo quiero para mi vida. Pero eso es muy al final, Ujú, ¿me entiendes? Como yo tengo mucho, y eso es muy personal. Yo ujú, jamás le voy a decir a una persona acá en sesión como, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que perdonar, porque es como primero qué lugar nos vamos a dar. ujú, Es terrible cómo uno se trata cuando uno sale de esa relación, porque hay una culpa contigo. ujú, ¿Cómo no lo vi? ¿Por qué? ujú, ¿Me entiendes? Y es como, y esta es una frase que a mí me encanta decirla, que el otro decida ser fome contigo, no significa que tú eres tonta o eres estúpida, porque así la gente se trata acá. ujú, Entonces, el perdón tiene más que ver contigo, como ser más amorosa contigo. ujú, De decirme, sí, pues, yo creí nomás, pues. Esto me va a dejar una enseñanza y eso lo vemos más adelante, la verdad. ujú, Porque de verdad yo creo que uno no debería aprender así. Pero la gente siempre elige, pues, porque yo puedo elegir tratarte bien y dejarte en un buen lugar, como también yo puedo elegir dejarte en un pésimo lugar. ujú, ujú, Y yo he dejado de justificar como, no, es que bueno, el otro tiene una historia. Sí, está bien, pero yo también tengo mi historia. Y así como yo logré transformar y hacer el menos daño posible, bueno, el otro también puede elegir ese camino, ¿me ujú, entiendes? ujú, Y la gratitud después sale más de manera espontánea, como eso me ha dado la experiencia, como igual yo agradezco, pero eso no es el foco de la sesión. Si el foco es ujú, dejarte siempre en un buen lugar, pues, empezar a ujú, mirarnos con más cariñito, ujú, ujú. ¿por ahí? Bien, y lo último para cerrar, Dale, ya que en realidad tengo dos más ya, pero va en honor al tiempo. Si dale, tuvieras tranquilo. que resumir en una frase lo que significa para ti volver a ti durante un duelo, así en una frase. Uy, ¿cómo eso? Ay, no, Si tuvieras que como, resumir como en una oración, no así como en un gran texto, como en una oración, ¿qué significa para ti volver a ti? ¿Viste que nuestro capítulo se llama ¿Cómo volver sí, a ti durante un duelo? Ya. ¿A qué te refieres o cómo sintetizarías el volver a ti durante un duelo? Así en una frase. es como volver a reencontrarte contigo. ¿Quién eras o quién eres sin esa relación? Mm, Así lo podría resumir, como quién mm, eres, ujú, cómo te vas a mostrar ahora al mundo sin esa relación, o cómo quieres que te conozcan sin esa relación. ujú. Yo digo así como, aquí mis pacientes se ponen más atrevidas, yo le digo, Y porque ahora, realmente eso. ya que fue breve, me dio... quiero Sí, terminar con la otra. ya. Eh, porque me imagino que esto sucede harto, pero más allá de irnos como a la explicación, así como directamente, también, ¿qué le dirías a una persona o qué le dices a las personas que ya sienten que nunca van a poder como volver a enamorarse o volver a tener una relación de pareja? Como que ya no creen en el amor, entre comillas. Yo les diría que se tengan paciencia, porque cuando nosotros estamos en duelo, efectivamente el corazón está roto. Entonces, es como que si yo tengo una herida o me tuerzo un pie, uno tiene que esperar a que eso cure. Ya, el cuerpo es sabio y uno sabe, siempre es la mente la que está ahí. La mente te empieza a traer esto mucho de tú no vas a volver a amar, tú no vas. Lo que sí pasa es que efectivamente cuando hay un trauma con el duelo, cosa con el duelo amoroso, es que la persona sí se pone más cautelosa. Y eso es Mm, real, ujú, porque observas más, porque es volver a confiar. Pero lo vas a volver a hacer. Siempre va a llegar. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, ujú, mucha paciencia. Entonces, es decir, tente paciencia, tu cuerpo es sabio, tú vas a empezar a sentir que estás disponible para volver a amar. Es natural que si tu relación pasada fue traumática, efectivamente vaya a andar con mucha más cautela. Vas a necesitar quizás traerte más, pero lo vas a lograr. O ujú, sea, es como de verdad que, mira, yo si bien
hace muy poco yo te puedo decir que me he puesto más disponible a quizás tener una relación. Ujú, Pero sí te puedo decir que tengo relaciones muy bonitas a mi alrededor. ujú, Y ahí yo me doy cuenta que no quiero que me amen menos de las relaciones que tengo en mi entorno. ujú, Pero eso ha sido una construcción de mucho, mucho, mucho camino. ujú, No, no es algo así como fantasioso de, ay, bueno, aquí pasa. No, ha sido de verdad mirarme con mucha honestidad. Y bueno, y en eso también me han dicho de todo, como, ay, queré aquí, queré allá, ¿verdad? Pero es como mi fidelidad es conmigo. ujú, Yo sé quién soy. ujú, Por ende, a la mente ahí hay que dejarla porque la mente te va a decir todo el tiempo que te va a quedar sola, que no. Pero es siempre recordar, mi corazón cuando está herido necesita tiempo. ujú, Por eso es que no logro sentir más allá, porque necesito tiempo. Es como si yo me rompo el pie, si yo me quiebro un hueso, que ese hueso se repare requiere de que tú vayas a una terapia y que empieces a caminar de a poco. Esto es lo mismo, ujú, lo vas a volver a hacer, pero requiere hacer ese camino. ujú. Lo que pasa es que uno es impaciente, entonces como... Sí. Así que eso, Ro, como... Gracias, Pau, qué linda conversación. Muchas, muchas Gracias a ti. gracias. Muchas Me, gracias. me encanta y siento que, como con lo que dijiste al final, pues como qué clave es también la compañía. No solo el tiempo, también como el apoyo terapéutico, las redes. Oye, esta gatita no quiere dejarme en paz. No, quiero estar contigo. Ya corra, no. Ya va. Ya. Muchas gracias. ¿Quieres Gracias a decir algo ti. para Un cerrar? No besito. sé. No, bueno, que bueno, quiero agradecerte por este espacio. También me entretuve mucho conversando. Yo creo que es importante darle lugar a los duelos amorosos. Mm, Y claro, en lo personal creo que a mí la terapia me ayudó harto. ujú, Yo creo que cuando tú me invitaste, yo te dije, me hubiese gustado no esperar tanto porque quizá hubiese hecho procesos más rápidos, pero creo que es bacán y hay muchos hay profesionales que están súper disponibles a acompañar y mm, también darle un lugar distinto también a los duelos, pues si uno no es una máquina que se olvida rápidamente, ujú, también necesitamos tiempo. ujú. Ya. Así que eso, muchas gracias por Gracias. todo. Abracito a la distancia. Mua, Abrazos. mua, mua. Nos Ahí, bueno, vemos. muchas gracias también a quienes escucharon, atentas, atentos a comentarios, todo lo que quieran traer en relación a lo que estamos conversando. Eso. Y- Y me pueden visitar en Psicobao, sí. en psico.bao, y ahí me pueden ahí agregar y pueden responder preguntas también, como es bueno Ujú, a veces uno misma responda ciertas preguntas. ujú. Así que Buenísimo. eso. Psico.bau. Igual lo voy a dejar escrito en la descripción Sí, del video. es psico de Punto bau. psicólogo Ujú. punto pau. Eso. Ya, perfecto. Ya. Ya, pues. Nos vemos entonces. Gracias y abracito. Igual. Chao, Besito, chao. chao. La corra que se despida. Chao.